Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Barranco y todo el sur de Lima ya están conectados a Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas en la FM local. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos, amigas de Misterios al Anochecer? Aquí Fernando Chapi Martínez una vez más, saludando a la gente de Lima Sur. ¿Cómo está en Lima Sur? No tenemos efecto de aplausos, pero ustedes se lo pueden imaginar en lo más interior de sus seres. Saludos a la gente de Lamas y Tarapoto que nos escucha los días sábados por la noche. Y saludos a quienes nos escuchan en Arequipa, esa hermosa ciudad, la ciudad blanca, donde también se escucha, hay interés por los enigmas y misterios de la humanidad en toda la amplia gama de estos temas. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre justamente uno de los más grandes enigmas históricos, incluso podríamos decir un enigma que atañe, pero no exclusivamente al ámbito de lo espiritual, de la religión, porque se han realizado experimentos científicos, investigaciones científicas de laboratorio y todo, y sin embargo, la gran mayoría no conocemos de ellos. Acaban solamente en círculos muy restringidos y muy especializados. Y puede ser que esto obedezca a una razón que no es del todo, digamos, benevolente, sino que por ahí, como quien dice, a veces la ciencia pues avanza y todo este tema de acuerdo a quién es el que pone el dinero de la investigación y de el tamiz a veces cuestionable de ciertas revistas de difusión científica, que es un tamiz que muchas veces es ideológico. ¿De qué estamos hablando? Dirán ustedes. Cállate por favor y revélanos el tema que nosotros... Bueno, la sábana santa. Otros le llaman la síndrome de Turín. Para algunos es la prueba definitiva de que existió no solamente Jesús de Nazaret, que ahora hasta eso se pone en duda, sino que hubo un fenómeno que podría ser la denominada por los cristianos como la resurrección, o por lo menos ahí pasó algo raro, y la imagen que aparece ahí de un ser humano que ha padecido una crucifixión y una serie de torturas terribles, no se trata, como algunos piensan, ni de una pintura, ni del experimento de algún Leonardo desconocido de inicios de la Edad Media, sino que realmente hay ahí un factor que hasta ahora no sé si inexplicable, pero de qué pasó, efectivamente ocurrió. Y para esto tenemos aquí a Alejandro Merino desde Málaga, en España. Él tiene un canal muy interesante llamado El Árbol Rojo EAR, que momentáneamente está en pausa, en stand-by, como ustedes prefieran decirlo, pero yo sé que va a volver recargado y tiene un contenido totalmente interesante. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Misterios al Anochecer, después de muchas lunas. En el caso de Lima Sur, en el caso de Lamas y Tarapoto y Arequipa recién te estarán conociendo, pero qué bueno que estés aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando, y doy las gracias a que me hayas invitado una vez más, y también saludo a toda la concurrencia, estén donde estén y me oigan donde y cuando sea. Pues sí, vamos a hablar de la sábana santa, de la sábana de Turín, que es el objeto más estudiado de la historia. O sea, la cantidad de publicaciones que existen sobre estudios y publicaciones que existen sobre la sábana es realmente tiene un número abrumador. La bibliografía de estudios e investigaciones de las sábanas alcanzan, o mejor dicho, superan ya a día de hoy los 7.400 publicaciones científicas realizadas en revistas especializadas. Lo he dicho bien, 7.400, más de 7.400. O sea, a mí me llama la atención este dato porque me imagino que por lo menos una parte de esas investigaciones debieron haberse hecho con fragmentos de la sábana, y la sábana no es infinita, entonces le han tenido que cortar ya una parte importante de su soporte físico, ¿no? ¿Cómo es esto, por favor? No, la mayoría de las investigaciones pues se hacen sobre las pruebas que se hicieron en algún momento. Por ejemplo, las últimas investigaciones, las últimas dataciones que se han hecho, pues se han hecho sobre unos fragmentos de hilos que están guardados pues en la archidiócesis de Turín, que se extrajeron cuando se hizo la
restauración del año 2002. En ese momento pues se separó la sábana de la tela de Holanda que estaba por detrás, estaba cosido por las monjas clarisas, y pues quiera o no, pues ciertos hilos y esos que se deshicieron de la sábana pues se guardaron, y esos hilos pues se han usado para hacer las últimas dataciones. Que si te parece, o si quieres, yo te propuse que en el día de hoy pues nos centrásemos más en las dataciones de la sábana, porque la gente únicamente conoce una de ellas, que es la más famosa, que es la del carbono 14. Y que no supuestamente ahí salió que era una hechura o una falsificación, dijo algún tendencioso de la época medieval, incluso quizá renacentista, decía alguno, para ligarlo con el mitificado Leonardo, dije yo, por Leonardo da Vinci, ¿no? Sí, que pero había... según la datación esa no podría ser renacentista, daría como máximo del siglo XIV. Pero vamos, es cierto que a pesar de eso hubo alguno que se lo atribuyó a Leonardo da Vinci. Imagino que también se imaginaba que Leonardo había inventado una máquina del tiempo, había viajado unos 2 siglos atrás y lo había inventado. Pero no, realmente existen, como digo, no existen una, ni dos, ni tres, existen hasta 8 dataciones a lo largo del tiempo de las sábanas santas. Han hecho 8 y media casi, porque hay una anterior que no se llegó a datar porque le vieron ciertos problemas, pero digamos ya se hizo una estimación. Si quieres empezamos un poquito, vamos a centrarnos más en lo que es la datación, pero creo no tenemos que hablar un poco de todo, porque es inevitable para ir poniendo a la gente en contexto. Claro, en contexto yo creo que tendríamos, para quienes sean cristianos de alguna denominación, sean católicos, ortodoxos, protestantes, etcétera, creo que todos conocen la historia, evidentemente, de la muerte y resurrección de Jesús. Se menciona un sudario en la Biblia, un sudario, bueno, muchos lo mencionan así, simplemente no saben de qué se trata. Bueno, en realidad es parte de la mortaja, ¿no?, que se le pone, o se le ponía al fallecido en esos tiempos según la tradición judía, y otras tradiciones también, en distintas formas. Y respecto a la sábana santa, es lo que la tradición cristiana católico-ortodoxa entienden que se trató pues de aquel lienzo que estuvo, digamos, cubriendo el cuerpo de Jesús una vez que lo bajaron de la cruz, y José de Arimatea lo lleva a un sepulcro familiar y todo esto, y que quedó como una especie de testimonio cuando Jesús resucita de la tumba, ¿no? Entonces, esto estuvo supuestamente perdido un tiempo. De ahí había quienes hablaban de que lo habían visto ya sea en Edesa, en Constantinopla, en distintos lugares, y que fue trasladado de un sitio a otro, ya sea huyendo de la invasión musulmana, huyendo de tal o cual acontecimiento histórico de tipo guerra, ¿no?, generalmente, y hasta que al final, por esos avatares de la historia, acaba en donde ahora está, que es en Turín, en la cristianísima Italia. Y si bien la Iglesia Católica, como se dice, no se ha mojado, es decir, no ha dicho al 100% se trata de una reliquia fidedigna de él, no lo han hecho, no sé si por cuidarse o algo así, sí, pero hay obviamente, bastantes pruebas a favor, o al menos de eso nos vas a hablar también, por supuesto. Sí, también tengo que decir que esto no tiene por qué ser únicamente para la gente cristiana. Yo, por ejemplo, no soy cristiano, y me parece un tema de lo más interesante. Yo creo que es de los temas que más me gustan por lo misterioso y lo sorprendente que es. El recorrido histórico que más o menos has apuntado es algo que también se ha ido descubriendo con el paso del tiempo, porque antiguamente se sabía más o menos un recorrido desde lo que era Lirey en Francia, después había pasado a Chambéry y después a Turín. Ese era más o menos el recorrido que se sabía al 100%. Después es cierto que había leyendas que lo podían, digamos, situar en Edesa con el Mandilion, pero eso fue al principio. Hoy en día el recorrido ya está más que establecido por las distintas investigaciones que se han hecho. Tanto desde el punto de vista histórico, existe desde lo que es, quizás el salto un poquito que queda un poco más legendario sería desde el siglo I a cómo, digamos, acaba en Edesa. Existe una leyenda en el que te indica que llegó, o sea que el rey Akbar pues se acabó haciendo, digamos, con la reliquia. Pero eso es verdad que tiene un carácter bastante legendario. Pero sin embargo, lo que es la imagen de Edesa, el Mandilion o Tetradilplon, ya tenemos bastante claro de qué es. De hecho, porque tenemos, por ejemplo, imágenes en vasos bizantinos, en vasos litúrgicos, que tomaron la imagen de lo que es la síndone, el Mandilion, y esa imagen que la tenemos, tú la ves y no te queda la menor duda de que es una imagen de la Sábana Santa. O sea, la cara
tiene, que está representada, está hecha con un detalle absolutamente asombroso. Y es mejor, o sea, es mejor copia que muchas copias posteriores que se han hecho, incluso copias modernas. O sea, gente que ha hecho copias de la Sábana Santa y no ha sido capaz de representar tan bien el rostro de forma tan fidedigna a la que se muestra en este vaso litúrgico y en alguna moneda. O sea, eso por un lado. Después ya tenemos, se fueron encontrando a través de las investigaciones por distinta documentación de cómo llegó a Constantinopla. Tenemos incluso el acta del refrendario que cuando llega, tenemos descripciones que te dicen que es como una especie de sombra, que está de cuerpo entero, o sea, que tiene la herida de las lanzadas, o sea, una serie. Hay una carta muy concreta de los sobrinos del Papa que llegan, que estaban ansiosos por ver la imagen que era tan famosa, porque decían que no estaba hecha por mano humana, y que se habían sentido decepcionados porque parecían unas manchas de humedad. Yo creo que no existe una descripción mejor para lo que es la Sábana Santa, más para los ojos de alguien de esa época. Después, pues llegó la Cuarta Cruzada, esa que fueron de cristianos contra cristianos, y los franceses y los venecianos, pues les dio por invadir Constantinopla y sacarla, y se la llevaron a Atenas. El duque de Atenas se llevó. De hecho, el duque de Atenas se sabe que estableció su cuartel general en Santa María de Blanquerna, que era la iglesia donde está depositada la Sábana Santa, que tenemos documentación de eso. Y después el duque de Atenas, su nieta, se casó con Godofredo de Charnay. Eso era también una cosa que no se sabía, porque se llegó a descubrir lo del duque de Atenas y después que había llegado a manos de Godofredo de Charnay y Jean Lirey en Francia, y ahí no se sabía cómo había ocurrido hasta que se descubrió que este hombre estaba casado con la nieta del duque de Atenas. O sea, ya se estableció completamente. Y después este recorrido, que también estaba establecido por lo que es el estudio del polen, pues también fue corroborado por los estudios de ADN que se publicaron en 2014 en la revista Nature. O sea, en lo que es el recorrido de la sábana está ya totalmente establecido. Incluso existía una historia un poco que parecía que era un poco legendaria, que en la época de Vita y en los años 50, 60 del siglo XX, la sábana había tenido un recorrido por Sudamérica, un poco así, digamos, sin que nadie se enterase. Secreto, exacto. Había, por lo visto, algunos empleados, alguna gente que había estado involucrada que lo había dicho, pero no había nada oficial. Y sin embargo, cuando se hicieron las pruebas de ADN, pues apareció de que había ADN de plantas de la zona de Sudamérica. Por lo tanto, parece confirmarse esa historia que parecía apócrifa. Digamos, y ese es el recorrido. Interesante. Así es, el polen es una de esas pocas uno de esos pocos factores, esas pocas evidencias que muy rara vez se toman en cuenta en estos casos, ¿no? Para trazar el recorrido de un objeto en sí. Bueno, y sobre todo cuando se trata de un material como el de la sábana santa, que evidentemente, pues como cualquier tela, recepciona y mantiene en sí estos elementos como justamente, ¿no? Como el polen, el polvo, la tierra, etcétera. Entonces, justamente esto es lo que ha ayudado, como bien dices, a trazar un posible recorrido, incluso hasta días muy cercanos a nosotros. Pero aún así, nunca falta el que puede decir. Del tema del polen, por favor. Hay que ver, el tema del polen, el primero que hizo una investigación fue Max Frey. Este era un criminólogo, era un importante criminalista, que fue el que hizo el primer estudio y fue muy atacado. Y el ataque que los escépticos de la sábana, aquellos que intentan atacar ya hoy en día de forma bastante triste, la verdad, porque van negando la ciencia, pero bueno, el ataque que le hacían a Max Frey era que este hombre se había equivocado con los diarios de Hitler. Le dijeron que averiguase si era auténtico, que eran un análisis de la caligrafía. Era un análisis de la caligrafía, y este hombre pues se equivocó. Y por esa equivocación, toda la carrera que había tenido este hombre pues parecía que no valía, y como se había equivocado con los diarios de Hitler, pues esto era un fraude. Su trabajo de panelología pues no valía. Pero vamos, ahí estuvo la controversia, hasta que la Universidad Judía de Tel Aviv pues llegó al rescate de los pseudoescépticos y le encargaron a los dos mejores botánicos del país, a Abidon Andarin y Ari Baruch, a que estudiaran los polen y desmintieran el trabajo de Frey. O sea,
eran judíos, no tenían absolutamente, no había ninguna duda de que no iban a ir, no eran unos cristianos fanáticos, como ellos decían, y por supuesto iba a acabar por completo con el trabajo de Frey. Sin embargo, el trabajo de Avedon Danning y Eri Baruch, por lo que hizo fue confirmar el trabajo de Frey y ampliarlo, porque Frey, que no había usado unos métodos de microscopio óptico, y ya ya en la época de Avedon Danning y Eri Baruch pues se usaron ya microscópicos electrónicos que pudieron identificar mejor ciertos pólenes y fueron, pues, ampliaron y le dieron más credibilidad aún a lo que es el trabajo, a la autenticidad. Por ejemplo, una de las cosas que ellos descubrieron fue la polen de la Gurnellia turniforni, que es un polen que es endémico de la zona, digamos, de Jerusalén. O sea, también pueden llegar lo que son las gundelias, pueden estar desde Chipre hasta Pakistán. En Europa no están. Pero la turnifornia esta concreta es exclusiva de la zona de Jerusalén y suelta su polen en primavera. O sea, en la época en la que la sábana pues estuvo al aire fue precisamente la que está. Y este polen está en la sangre. O sea, no se le puso de después. No pudo llegar después, sino que en la propia sangre se encontró. Imagínate, siendo judíos, cuando hicieron esta publicación, la que les cayó. O sea, los tacharon, los judíos más ortodoxos, los tacharon de traidores. Eri Baruch lo sufrió mucho, era una persona muy religiosa y lo pasó muy mal y no quiso saber más del tema. En ningún momento se desdijo de su trabajo, pero quiso que lo dejaran en paz. Sin embargo, Avedon Danning se convirtió en un entusiasta. Ya a partir de ese momento, Avedon Danning siguió las investigaciones de la sábana, iba a congresos hasta la que murió hace ya unos años. Y la verdad es que yo no sé si se convirtió al judaísmo mesiánico, que sigue siendo judío, pero no lo sé, eso lo desconozco. Me has leído a la mente porque eso era lo que yo me estaba preguntando. Claro, lo desconozco, no lo dijo nunca. O sea, si se convirtió, yo al menos yo no tengo noticia alguna, no al cristianismo, porque como digo, él siguió siendo judío, pero lo mismo se convirtió al cristianismo mesiánico, que hay muchísimos. Hoy en día existen unos 300.000 judíos mesiánicos, que son, para aquellos que no lo sepan, son judíos que creen que Jesús es el Mesías. Y como digo, este hombre pues estuvo por allí, pero es que más adelante los trabajos de polen se ampliaron más. Hubo un tercer trabajo por la italiana Marcia Boy, que trabaja en la Universidad de Valencia, que amplió más, descubrió por ejemplo el helichrysum, que es un aceite que se usa en ritos funerarios judíos. Lo llegó a, digamos, a identificar por textos judíos de la época antigua y todo eso, como el helichrysum pues se usaba para este tipo de trabajos. O sea, imagínate que algún falsificador medieval pudiera saber algo de esto cuando ni siquiera sabían que era el polen, porque obviamente sin microscopios no se podía saber. O sea, es algo realmente ridículo. El tema del polen es fascinante. O sea, Tú has mencionado una palabra, sangre. Porque muchos dicen, no, esto es pintura, esto es algún tipo de tinte, pero está comprobado que lo es sangre que tiñe de alguna manera es sangre, lo que tiñe la sábana santa. Y además con un alto nivel de bilirrubina, o sea que es una sangre de alguien que pasó un estrés grande durante el periodo antes de fallecer. Lo que son los estudios de la sábana realmente se puede decir que empiezan en 1969. En ese momento el cardenal Fossati fue el que nombró la primera comisión de expertos, digamos, para empezar a hacer los primeros estudios sobre la sábana. Se tomaron fotografías. Ya antes, una década antes, había hecho un estudio forense. Un forense había hecho un estudio que quizás es el primero que se hizo, pero ya a partir del 69 fue cuando ya empezaron a tomarse en serio. Ahí se hizo ya la primera foto en color. Anteriormente teníamos solo fotos en blanco y negro. También en ese momento se habló de usar la datación por radiocarbono, pero en esos momentos, en esa época, requería pues medio metro casi de sábana para poder. Fue el principio, fue cuando prácticamente se había inventado el método y no, obviamente se descartó por completo porque hubiese supuesto romper un trozo de sábana pues muy grande. Después pues llegaron, cuando se hicieron los mayores estudios de sábana en el año 78, el STURP fue una comisión de expertos, de los mayores expertos que habían en sus campos, de distintos campos, de la química, física, la óptica, o sea, una serie de expertos, los cuales era también heterogénea. Había agnósticos, ateos, cristianos, había 2 judíos,
Uno de ellos Barry Schwartz, que se convirtió después... Era judío de cultura, pero era agnóstico o ateo. Él no tenía realmente inquietudes religiosas hasta después de vivir esto, que se convirtió al cristianismo. Barry White se convirtió al cristianismo después de eso. y es quizá el mayor entusiasta que hay de la sábana. O sea, la página de Barry Schwartz es la mejor de todas las que existen y donde está el mayor número de trabajos subidos en internet, porque existen muchos trabajos que por internet no los puedes conseguir. O sea, tienes que ir directamente a donde se hayan publicado y eso, o porque, sí, es el elitismo, económico también, porque generalmente cuando entras a esos sitios te dicen, pague usted una módica. Exacto, tienes que pagar tantos dólares al mes. Sí, tienes que pagar y eso, o sea, muchos de los trabajos tienes que gastarte el dinero para poder acceder a ello. Bueno, pues en la página de Barry Schwartz hay cientos, literalmente cientos de trabajos científicos ahí subidos. Bueno, como digo, ya en ese momento también, en el momento cuando se hizo el Sturm, también se habló por un momento de si merecía la pena usar o no la datación del carbono 14. Ya había mejorado mucho desde el comienzo, pero todavía requeriría una parte importante de lo que había que destruir, y entonces se siguió descartando. Y más porque los que estaban en la comisión, la mayoría estaban convencidos de que era una pintura. O sea, en ese momento, antes de los estudios, ellos pensaban que iban a llegar, iban a meterle el microscopio, iban a ver los tintes y se acabó. O sea, eso para empezar. Después también pensaban que por lo que era la espectrometría y eso, pues se podía más o menos hacer una adaptación aproximada y que con eso sería suficiente. Aparte de también los trabajos del polen. Como digo, ahí el que tuvo más interés en principio fue John Jackson, fue el que tiró y el que organizó que se hizo todo aquello. John Jackson había trabajado para la NASA, aunque no trabajaba para la NASA. La gente dice muchas veces, la NASA hizo trabajo sobre la Sábana Santa. No, lo hizo John Jackson, pero no, él en ese momento no estaba trabajando para la NASA, estaba trabajando para las fuerzas aéreas, eso sí, americanas. Bueno, pues él fue el que hizo trabajo de la tridimensionalidad, que es el trabajo famoso, que con el VP8, una máquina pues que se usaba para descubrir los relieves, pues se consigue, le metes a una fotografía normal, le metes esa máquina y no descubre un relieve real, solo porque tiene que ser por proximidad, y la sábana pues tenía esta característica. Bueno, pues se descubrieron muchísimas cosas. Por supuesto, descubrieron que no era una pintura. Fueron 33 científicos que estuvieron tomando muestras durante 120 horas. 120 horas, pero únicamente de tomar muestras, hacer fotografías, etcétera. Y después ya cada uno con calma, ya en sus propios laboratorios, pues ya fueron haciendo los trabajos y publicaron por 60 y tantos estudios que se llegaron a publicar en ese momento, publicados con su revisión por pares, etcétera, etcétera, y sumaron 200.000 horas de trabajo. O sea, la suma de los trabajos de todas las investigaciones sumaron más de 200.000 horas de trabajo. O sea, una auténtica brutalidad. ¿Qué descubrieron? Pues descubrieron muchísimas cosas, que no era una pintura, ni era una fotografía, ni era una quemadura, ni era por abrasión, ni se conocía, ni se sigue sin conocer qué técnicas había usado para formarse, que era muy superficial. O sea, sabía lo que era de cada hilo del lino, solo las fibras superiores se habían tornasolado en un color que era como una oxidación. Debajo de la sangre no había imagen. Eso es una cosa que les sorprendió muchísimo, porque no pensaban cómo podía haberse hecho eso y poner la sangre encima después. Como digo, no sabían la técnica que sabían usar, no tenía pigmentación, era, como he dicho, muy superficial, no tenía direccionalidad, era estable al fuego, era estable al agua, era químicamente estable, lo cual significaba que el hilo no tenía ningún añadido. La imagen, pues como digo, era una coloración que era una oxidación de origen desconocido, por decirlo de algún modo, era que se había envejecido. O sea, las fibras de cada hilo que se habían vuelto más oscuras, era que simplemente se había envejecido. El lino se va poniendo amarillo con los años. O sea, entonces era como que la imagen estaba formada como si fuese más antigua que el resto de la imagen. O sea, una cosa realmente vamos a decirlo así, en estos términos que cautivan a la gente y le hacen hasta voltear los ojos de la emoción, ¿no? Es como si hubiera habido algún tipo de manipulación del tiempo, pues sí, de forma desconocida, realmente sí. Como les gusta a los cienciaficcionistas, me acabo de inventar un neologismo, ¿no? Una distorsión espacio-temporal que hubiese arropado solamente a la parte
muy, muy, muy superior de esos hilos, ni siquiera todo el objeto. O sea, interesante y sorprendente. Sí, pero como digo, eso por ejemplo, eso se puede hacer a un hilo entero, porque se empapa, obviamente. Mediante la química puedes hacer que se tenga ese tipo de oxidación. Lo que pasa, no puedes, primero, se descartó que hubiese habido una manipulación, tenía una estabilidad química, por lo que se descartó ese proceso. Y tampoco puedes hacer un dibujo de esa manera. Aparte que también empaparías todo el hilo, no empaparías solo una fibra. O sea, realmente no lo sabían. Raymond Rogers, años después, intentó hacer era uno de el químico más prestigioso que hubo en el STUR. Intentó él hacer una copia usando cadáveres de cerdos. Intentó ver el sistema, fracasó por completo. Consiguió colorear una sábana, pero sin dibujos, sin nada. Aquello fue un fracaso y desistió. Él lo intentó, pero desistió. ¿Qué más cosas descubrieron? Pues descubrieron que la sangre era AB positivo, como ya hemos dicho, que también es coincidente con la sangre de la sábana del sudario de Oviedo, por cierto, que es un tipo de sangre que es común en la zona de Palestina. Tenía manchas de suero. Otra cosa que descubrieron es que tenía manchas de suero que eran invisibles. O sea, tú no veías esas manchas, porque el suero no se ve, hasta que le metes, pues hasta que le hicieron fotos de infrarrojos. En ese momento, pues descubrieron que había el suero se había separado de la herida del costado. O sea, la herida del costado de la lanzada había sido post-mortem y había cubierto el lateral y la espalda. Obviamente, un falsificador jamás hubiera podido hacer eso. O sea, lo que la tradición, lo que los escritos bíblicos, etcétera, dicen que el centurión, que ahí la tradición también denominó Longinos, le da una lanzada para ver si está muerto y brotan sangre y agua, ¿no? El agua podría ser suero, perfectamente. Exactamente. O sea, ellos no sabían de la existencia de suero en la sangre. Perfectamente con obviamente, la imagen de la persona que aparece en la sábana no es comparable a ninguna otra imagen en el sentido de lo que la tortura que fue sometido ese hombre. Ese hombre, la cantidad de golpes que tiene es brutal. Existen los números, yo de cabeza no los tengo y en este momento, como vamos a hablar de la sábana, tampoco me he preparado esa información, pero vamos. Se sabe, por ejemplo, que fueron dos personas, un zurdo y un diestro, los que le golpearon. Uno de ellos era bastante más fuerte que el otro por el tipo de heridas. Se usó un tipo de instrumento de tortura que es romano, que también está identificado porque las marcas, digamos, de los golpes se ven el tipo que es como una especie de látigo con bolitas de plomo. O sea, es una cosa absolutamente brutal. No es como lo que se ve en la película de la Pasión, que tiene como una garra. No, son como bolitas de plomo. Lo que golpearon, que hacía un daño tremendo. Fueron profesionales los que lo hicieron, porque no le golpean en zonas vitales, si no lo habrían matado por la paliza que le dieron. No le dan en el pecho, en lo que es la zona del corazón, no le dan justo en la espalda, que lo hubiesen dejado paralítico, en lo que es la columna vertebral. O sea, fueron unos profesionales. Fueron dos personas, un diestro y un zurdo, y fueron profesionales los que le dieron la paliza al hombre que figura ahí, que es una cosa brutal. Después las marcas de la cabeza, de las heridas de la cabeza, figuran de un casco. O sea, no es la típica coronita tipo diadema o tiara que es con lo que se suele representar en las imágenes, sino un casco de espinas. ¿Qué más cosas pues descubrieron? Pues descubrieron trozos de madera, fragmentos diminutos de madera, de roble, en la zona es una cosa que la gente no suele saber, en la zona de lo que es la nuca. En la zona de la nuca, pues descubrieron que había esos fragmentos de madera. También en la zona de la espalda se descubrieron restos de tejido epitelial y partículas de tejido muscular en la zona de la espalda. La sangre está diferenciada, la sangre arterial y sangre venosa, según donde hay arterias y donde hay venas. ¿Esto qué significado tiene? Tenéis que entender, para aquellos que no lo sepan, que la diferenciación de lo que es el sistema circulatorio lo descubrió Miguel Servet a mediados del siglo XVI. O sea, antes de ese momento no se sabía la diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa. Sin embargo, las heridas, o sea, donde hay arterias, la herida que hay en la sangre es arterial, y donde hay venas es sangre venosa. O sea, eso también está... Como digo, es que es una cantidad de cosas que hacen completamente imposible la falsificación. Bueno, también hubo un estudio forense que demostró que era una imagen real, tenía, por decirlo de un modo, era pormenorizada. Eso, en lenguaje moderno y para la gente de hoy en día, era que era en alta definición. O sea,
Cuando le metías una imagen, o sea, según ibas ampliándolo, veías que la imagen seguía y seguía y seguía. Bien, o sea, hasta detalles absolutamente increíbles. En lo que está más pegado a la sábana, lo que es la nariz y las manos, que era la parte que estaría más en contacto con la sábana, tiene hasta un poco de efecto de rayo X, o sea, se ven un poco los huesos. Es algo muy, muy curioso. Es que no sé qué más, más cosas así añadir de lo que se cubrió en ese momento. Bueno, sí, podemos decirlo. Cuando he dicho antes que se habían hecho 8 dataciones y media, pues se hizo una especie de datación. ¿Qué exactamente? Pues se midió la cantidad de radiación que había recibido la sábana por parte de Gilbert. Gilbert R. Gilbert era uno de los expertos en radiación que había en el grupo. Que son mediciones espectrales, digamos, de lo que es el lino. La estructura cristalina de lo que son las fibras de lino actúan como un dosificador, que coge los efectos que son provocados por la radiación a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Qué ocurre? Que la radiación de fondo varía en gran medida según las condiciones de almacenamiento, la latitud, o sea, y no se sabía en ese momento, ni se sabía dónde había estado, ni hoy en día se puede haber hecho eso mejor, ni tampoco, es una cosa que no se sabe, es en qué condiciones se había estado almacenando durante todo este tiempo, porque sabemos las condiciones desde que estuvo más o menos en Turín. Antes no se sabe. Ha sufrido al menos 2 incendios que han podido afectar a la región. O sea, no pudieron, digamos, mejor dicho, no se atrevió Gilbert a hacer una datación en ese momento. Pero lo que sí determinó es que era muy, muy antigua. De hecho, Gilbert fue de los primeros en no aceptar la datación del carbono 14. O sea, cuando salieron los resultados del carbono 14, este hombre dijo que aquello era imposible, porque era totalmente incompatible con las pruebas de radiación que él había hecho. Y si quieres ya pasamos a la primera radiación oficial, la datación oficial, que sería la de 1988. Sí, pero antes que nada, hay que mencionar también la existencia incluso, y creo que es el único objeto en el mundo que tiene su propia disciplina, la sindonología. Hay incluso institutos de sindonología, o sea, hay distintos objetos enigmáticos, misteriosos en la historia del mundo. Por ejemplo, no sé por qué ha aparecido en mi mente la copa o vaso de Licurgo, ¿no? Que tanto hablan, que podría ser una muestra de una tecnología incluso a nivel nano, en tiempos ya sea de los romanos y todo esto, y hay otros objetos más, pero por más que sean así, hasta cierto punto difíciles de comprender en su existencia y hechura, no ha surgido toda una disciplina. En cambio existe la sindonología, lo cual a mí me deja más que sorprendido. Y sí. Pues por cierto, dato no menor para los que les interese la numerología, cuando estaba a punto de decir esto, miré el celular y eran las 11:11. Ahí está, para los que les guste la numerología y la señal. Continuemos, por favor, Alejandro Merino. Sí, bueno, y hay que ver que me perdí un poco, vamos a seguir con las dataciones, pero como digo, lo de la sábana, lo que has dicho de las disciplinas, sí, y no solo que hay un campo, la sindonología, sino que este campo tiene especialistas de todas clases, desde especialistas en historia, especialistas en arte, especialistas en química, en física, en óptica, o sea, existen especialistas de todas clases que se han dedicado y han dedicado su tiempo a estudiar este objeto, que es un único. Yo quiero decir que no existe un objeto igual en el mundo, o sea, ninguno. No se ha encontrado ni nada parecido ni nada, o sea, es totalmente único. Bien, como digo, llegamos al año 1988. En ese momento la Sábana Santa había adquirido una fama muy grande, mucha importancia, porque después de los estudios del 78 que se fueron publicando los resultados de los estudios a lo largo del principio de los años 80, pues quedaba claro que era auténtico. Tú imagínate, para todos, tú sabes que hay una guerra, digamos, cultural entre los cristianos y entre aquellos que no son cristianos, y ya no solo no son cristianos, sino que odian el cristianismo, que hoy en día pues tienen un control absoluto de los medios de comunicación. En ese momento no lo tenían tanto, pero sí tenían bastante influencia. Los cristianos y los post-cristianos, sí. Suelo decir yo. Sí, bueno, pues obviamente aquello no podía ser, no se podía preguntar. Entonces llegó un momento en el que la técnica de Willard Levy se había perfeccionado por una persona llamada Harry Gobe, y quedaba con este nombre, Harry Gobe, para aquellos que quieran buscarlo. Pues este hombre la había perfeccionado y ya se podía hacer la datación con trozos minúsculos.
Entonces, se decidió cortar un trozo de la esquina inferior izquierda de la sábana, que ya faltaba un trozo anterior, y ya se habían cortado para otras pruebas, y se mandó a 3 laboratorios diferentes. Supuestamente la idea era que estos no sabían que se iba a datar, que iba a seguir un protocolo muy concreto. Después se descubrió que todo esto fue un fraude, en el sentido de que sabían exactamente, los laboratorios sabían lo que ocurría. Hubo cosas bastante extrañas con la gente que llevó los hilos. O sea, pasaron una serie de cosas que para eso hay distintas actas de conferencias que han tratado este tema, de investigadores que han ido investigando esto de forma muy, muy detallada. Hubo, como digo, bastantes cosas, pero bueno, la cuestión, lo importante es que cuando salieron los resultados, dieron una datación entre el 1260 y el 1390. Apareció un cardenal llamado Anastasio Ballesteros, quien dio a los medios la noticia. La gente, los escépticos, los pseudoescépticos, dicen que hasta la iglesia lo reconoció. No, este hombre, que era un cardenal, dio la noticia, punto. Eso no, la iglesia en ningún momento ha reconocido ni la autenticidad ni la falsedad de la sábana. Pero bueno, como digo, y a partir de ese momento se dio la noticia en todo el mundo, y los medios de comunicación anticristianos dieron carpetazo al tema. Ya a partir de ese momento, cuando tú hablas con gente, ellos dan por sentado de que el tema se zanjó ahí. ¿Qué ocurre? Que este resultado era totalmente incompatible con todos los estudios que habían ocurrido. Como hemos dicho antes, empezó gente a decir que bueno, no se sabe cómo se ha hecho, pero eso seguro que lo hizo Leonardo da Vinci con una fotografía. Ya sabía que no era una fotografía. Estos mismos resultados hacían que fuese imposible que fuese Leonardo da Vinci, que hubiese nacido más de un siglo después. O sea, pero eso ya daba igual. O sea, ya lo quisieron dar por cerrado el tema. Era la única prueba que había a favor de digamos, de que fue falsa, y con esa ya todos los demás trabajos, las decenas de trabajos que se habían hecho, ya no valían, como si eso no hubiesen sido ciencia. Vale. Sin embargo, mientras que los medios de comunicación ya dieron por cerrado el tema, y también los historiadores, sobre todo los del sector crítico, que suelen ser ateos o agnósticos, pues en el mundo académico de las ciencias se levantaron muchísimas voces que nadie oyó, al menos en los medios de comunicación, pero muchos dijeron que aquello no tenía validez. Como digo, primero porque contradecía todos los estudios que se habían hecho. Pero es que incluso nada más que los datos que habían dicho, ese periodo de tiempo que desde 1260 a 1390, ese margen para una tela de supuestamente 700 años era absurda. O sea, ya con la técnica que se estaba usando en ese momento, para 700 años el margen de error debería haber sido de 10-20 años máximo. Por ejemplo, meses después de la Sábana Santa, uno de estos mismos laboratorios dató fragmentos de los manuscritos de Qumran con 2100 años de antigüedad. Y los márgenes que dieron para 2100 años fueron de 20 a 25 años. O sea, para 2100 años habían dado 20-25 años de margen de error, y para una cosa de 700 años había un margen de error de más de 100 años. Eso no tenía sentido. Pero es que la cosa empeoró aún más. ¿Por qué? Porque eso se había dicho, pero no se había publicado aún. Cuando la revista Nature publicó los resultados, se descubrió que habían falsificado, y digo bien, falsificado los niveles de significación de la prueba. ¿Esto qué significa? Esto es la fiabilidad de la prueba. La fiabilidad de una prueba de carbono 14 debe rondar entre un 95%, que sería algo muy fiable, y un 60%. Desde 60 hasta un 5% se admite para su publicación, pero tiene que figurar de que la fiabilidad es baja. O sea, a un 5% sería mínima. Pues bien, con menos de un 5%, una datación se tiene que dar por error y no se puede publicar. ¿Y qué pasa? Que habían dicho, la significación que figuraba en Nature era de un 5%, pero esto también era falso. ¿Por qué? Porque no solo no indicaban la poca fiabilidad, sino que cuando se hacían las mediciones con los datos que figuraban en la propia publicación, los datos que habían dado los laboratorios, cuando hacían los cálculos, la significación real era de un 4%. O sea, no debía haberse aceptado esa datación. Tenían que haber dicho que estaba mal y no haberse publicado. Nadie se enteró de esto. Y cuando digo nadie, es que incluso en libros que hablan de la Sábana Santa esto no aparece.
O sea, esto es una cosa que está en el Centro Español de Sindonología, por ejemplo, y en centros más especializados y libros más especializados te encuentras esta información, pero poca gente sabe esto. O sea, fue totalmente falso. Esta fue la mayor irregularidad de todas, como digo, que fueron muchas más que se fueron descubriendo más adelante. La revista Antinatur, no sé por qué no me sorprende de esa revista. Sí, bueno, pero hay muchas de las publicaciones de la Sábana Santa también se han hecho en Natura, las cosas como son, de las que apoyan. Ahora después contaré una anécdota que ocurrió con la publicación del ADN. Pero bueno, continuemos con la siguiente datación. Digamos, ya tenemos una y media, contando los primeros trabajos. Como digo, en los años 90 se hizo una, quizás esta es la que yo considero menos importante, porque no es demasiado fiable, que se hizo una... Uy, el perro se ha puesto a ladrar. Se hizo una datación a mediados de los 90 de cromatografía. Se hizo una datación. Esto es un tipo de datación que es por el color. O sea, como hemos dicho, los tejidos se van amalideando con los años. Entonces lo que se hizo fue una comparativa de tejidos medievales y tejidos sacados de lo que es la zona del Mar Muerto, de Egipto, del siglo I. ¿Y qué pasa? Que el color de la sábana pues coincide con los del siglo I, no coincidía con los medievales. O sea, ¿qué pasa? Que este tipo de datación pues tiene una fiabilidad más regularcilla, en el sentido que depende mucho también de la conservación de la temperatura, de la conservación del sol que le haya dado, pero por mucha poca fiabilidad que tiene, puede tener un margen de error de 4 o 5 siglos, pero ahí va, 4 o 5 siglos es que si no es del siglo I puede ser el siglo V, pero jamás de los jamases puede haber sido medieval. O sea, esta sería la segunda datación que ya iba en contra de lo que indicaba lo que es el carbono 14. Pero bueno, se continuaron más investigaciones. Se descubrieron que había una serie de ácaros que se habían estado comiendo la tela. También se descubrió que había en los hilos, el lino tenía una película de bacterias que cubrían los hilos. Se hicieron 3 pruebas diferentes con muestras contaminadas de otros tejidos que tenían esta misma contaminación, y vieron que el carbono 14 fallaba. O sea, se hicieron pruebas, me explico de nuevo, en otros tejidos con esta misma contaminación, y se descubrió que el carbono 14 fallaba. Cuando se descubrió esto, pues hubo un hombre, uno de los que había participado en la sábana, que ya dijo que esto podía invalidar. Pero no solo este hombre, sino que Harry Gove, que es más importante, os dije que os quedase con este nombre. Harry Gove fue el que había inventado el método nuevo de carbono 14, el método con el que se usó cuando se descubrió esto. Pues dijo que obviamente fallaba, que la datación había mal, que habría que repetirla. Y todo esto, si lo queréis ver, que no me estoy inventando ni mucho menos, lo podéis ver en el documental In Pursuit of the Truth, o sea, En busca de la síndrome. Es un documental del año 1998. Ahí podéis ver a Harry Gove afirmando que la datación estaba mal por estas circunstancias. Pero la cosa siguió. Me ibas a decir algo, ¿no? Bueno, lo que iba a decir en realidad es, más allá de las cuestiones de puntualizar, digamos, las dataciones de la síndrome, ¿cuáles son, digamos, en primer lugar, sé que son preguntas complejas y profundas, como la fosa de las Marianas, pero ¿cuál sería, digamos, la propuesta que da la ciencia, digamos, respecto a la forma en la que se produjo la imagen, ¿no? O sea, alguna posibilidad. No se sabe. No se La tiene ni idea. Ha habido muchas propuestas, se han hecho intentos, muchos. De hecho, en la página de Harry Gove, de Barry Schwartz, en la página de Barry Schwartz, podéis ver fotografías, incluso películas de estos intentos de formarlo por radiación, por quemadura, por vaporización, por coloración. O sea, muchísimos intentos, nada se parece. Pero es que no solo es que no se parezca. Lo que más se parece al microscopio es la fotografía. O sea, una fotografía es lo más parecido, pero no cumple todas las características. O sea, para empezar, no existe un fijador. Aparte que la técnica de la fotografía no se inventó hasta finales del siglo XIX. Eso para empezar. Pero si hubiese hecho una fotografía, hubiesen quedado restos del fijador en la sábana y se hubiesen descubierto.
no había fijador. Aparte que tampoco es igual, o sea, existen muchas cosas que no se explican por las características de lo que es una fotografía. Sobre todo que la imagen está en negativo, que eso es está algo negativo, que se está negativo. No está, como digo, debajo de la sangre no hay imagen. O sea, ¿cómo pones las manchas y después la imagen? Hay que entender que las lentes, digamos, porque si tú coges una cámara oscura, lo que aparece es una reducción. Aparte de que no puedes pegar la imagen, necesitas, como digo, un fijador. Leonardo da Vinci lo que hacía eran miniaturas dibujadas. O sea, ponía una cámara oscura y de una imagen muy grande lo que hacía era una imagen muy pequeñita y lo dibujaba. ¿Por qué? Porque para hacer una ampliación necesitaría una lente que en ese momento eran difíciles de conseguir. Esa técnica no se había todavía inventado en la cámara oscura y aparte, como digo, no había fijación, o sea, no se podía fijar la imagen, pero tampoco es una fotografía. O sea, aunque la fotografía es lo que más se parece, no es tampoco una fotografía. La segunda pregunta que te iba a hacer, esas preguntas picantes y emocionantes, sí, y hasta casi personales, es, muy bien, ya, se ha determinado que la sábana santa, pues, es mucho más antigua que lo que indicó ese conocido y discutible, muy discutible, tema de la datación que lo ponía en época medieval. No se sabe a ciencia cierta cómo se produjo, pero lo que podría remecer los cimientos del mundo es cuál es la identidad de ese personaje que está ahí, representado, ¿no? ¿Tú te aventurarías a decir algo? ¿Alguien a la luz de la ciencia no se puede saber. O sea, se puede saber que es del siglo I. A la luz de la ciencia no se puede saber quién es. Se puede saber también que es de la zona de Oriente, incluso de la zona de Jerusalén. Pero se puede por un método estadístico. O sea, estamos hablando de un hombre que fue condenado 2 veces. Una cosa insólita. Por lo general, el derecho romano eso lo impide. Si a ti te condenan a la flagelación, te flagelan. Si te condenan a la crucifixión, te crucifican. Pero no te flagelan y te crucifican. Son 2 condenas distintas. De hecho, en la literatura que existe, solo existe el caso de Jesús de Nazaret, no existe otro. Porque es un caso un tanto especial, porque Pilatos lo flageló pensando que con eso iba a contentar a los judíos, y él quería soltarlo. Lo que pasa es que lo amenazaron, y por quitarse un problema político de que le podía afectar, que de hecho a Pilato le costó el puesto al final, un problema que tuvo después con los samaritanos, pues por quitarse el problema, le acabó dando gusto. Al fin y al cabo a él no le importaba en absoluto un judío, y lo acabó crucificando. Pero fueron condenados 2 veces, y es lo que vemos en la imagen. Después tenemos la característica de lo que es el casco de espinas. O sea, una cosa insólita que a alguien le pongan un casco de espinas. Espinas que, por cierto, el polen demuestra que es una planta endémica de Jerusalén que se pone dura, se pone seca y espinosa en la época entre febrero y mayo. O sea, es el momento en el que esa planta está seca y como digo, tiene púas. Vale. Tiene también lo que es la lanzada. Una lanzada, la medida de la herida encaja con el pilum romano. O sea, no es una lanzada medieval, no es una lanzada moderna, ni de la época del Renacimiento, ni de la Ilustración, ni es una lanza mongola, ni parta. No, es una lanza, es un pilum romano, la herida. Incluso se puede saber el cálculo hasta dónde llegó la lanzada. De eso hay estudios, hay estudios también. ¿Qué más cosas? No se le quebró ningún hueso. Lo normal es que a un crucificado le partiesen los huesos de las piernas, pero Jesús murió muy rápido, porque como había sido flagelado, estaba ya tan débil, tan extremadamente débil, que no duró nada, duró en la cruz muy poco tiempo. Entonces no hubo necesidad de romperle las piernas para que se terminase de asfixiar. Por lo tanto, eso coincide también. O sea, que es de lino, es un lino carísimo. Cuando José de Arimatea, en el Evangelio, se dice que compró muchas veces se traduce como una sábana limpia, eso es absurdo. Lo que se usa en el original griego, o bueno, el original no lo tenemos, pero en los textos griegos más antiguos aparece en la palabra cátara. Cátara es limpio, es nuevo, o sea, es puro realmente. Los cátaros eran los puros. Exacto, te iba a decir los cátaros. Los cátaros eran los puros, por eso cuando se dice una sábana cátara, es una sábana pura, o sea, y de un tejido muy alto. José de Arimatea era una persona rica. Ese tejido es similar al que se usaba el gran sacerdote para sus ceremonias. O sea, para la ropa del gran sacerdote era este tipo de lino. Un lino
tejido en espiga de una calidad altísima. Nada que ver con el pañolón de Oviedo, que es una tela vulgar y corriente de mala calidad. O sea, la sábana santa tiene una calidad altísima y de un tipo de tejido que no llegó a Europa hasta bastante en la Edad Media, pero avanzada. Hay un trabajo de Freeland sobre eso. Has mencionado el pañolón de Oviedo. Por estas tierras, cuando nos dicen el pañolón de Oviedo, no lo solemos identificar muy rápido o no sabemos de qué se trata. Es un pañuelo lleno de sangre. Yo lo he visto, yo he estado delante de él en persona, está en Oviedo, ya no está a la vista, antiguamente lo podías ver, ahora lo que hay es una copia, porque hubo un intento de destrucción. Que, o sea, lo que la síndrome también ha intentado destruirla varias veces. Pues eso, es un pañuelo de un tamaño medio lleno de sangre, es que no es otra cosa. Ahora, los estudios que se han hecho sobre el pañuelo pues hacen que, por ejemplo, que coincidan las heridas de la cabeza, coinciden con lo de la sábana, por la zona donde están. Si se coloca el pañuelo de cierta manera sobre un cráneo, encajan perfectamente las heridas, o sea, es perfecto, pero, o sea, no es perfecto, cuando lo encajas sobre una cabeza queda muy bien, pero si lo encajas sobre un molde hecho con la imagen de la sábana santa, o sea, el doctor Miñarro hizo una escultura de lo que es el hombre de la sábana, y cuando se puso este mismo trabajo de envolver la sábana sobre la imagen de lo que era un hombre con las características del hombre del sudario, entonces cuando ya encajaban perfectamente. Incluso hay una herida que está por la ceja, que hay una gota de sangre que parece que está partida y la otra mitad está en la sábana. Wow. O sea, es algo, o sea, esta sábana se le usó para cubrir la cabeza de Jesús a la hora de bajarlo de la cruz y trasladarlo. Después se quitaría y puede ser que fuese la sábana que le envuelve la cabeza, porque en la sábana santa se ve la cara muy fina y es porque está como cogida con un pañuelo para mantener la boca cerrada. Por eso se le ve como una franja blanca aquí a los lados. Después de los ojos se ve como una franja blanca y eso es una tela que le está cubriendo la cabeza que no aparece en la imagen. Y puede ser que fuese ese pañuelo o no, o que se dejase al lado. En el Evangelio de Juan hay un momento que te dice que hay dos, está la sábana por un lado y después te dice otro, y lo que cubrió la cabeza que estaba a los pies o algo así. Sí, cuestión que ha surgido ahora. Cuando este científico, este investigador, hace una reproducción en 3D de cuál sería, digamos, la fisonomía, el rostro de aquel que estaría pues figurando ahí el sábana Miñarro. santa, el profesor Miñarro, coincide al menos más o menos con la imagen que se tiene tradicionalmente de Jesús de Nazaret, ¿o es? Totalmente. De hecho, existe un trabajo que nos indica que es muy posible que la imagen que tenemos de Jesús de Nazaret es que venga de la sábana. O sea, hay que ver que al principio las imágenes estaban prohibidas, estaba todo aquello de la guerra de las iconoclastas y todo eso, pero las imágenes que nos han llegado son las imágenes que empezaron a venir de la zona de Bizancio, que es donde está el Pantocrátor y todo eso. Pues bien, el Pantocrátor tiene, creo que son 25 puntos de coincidencia con la imagen de la sábana. O sea, es que casi seguro de que es la misma imagen, que está tomada de lo que en ese momento sería el mandilion. El tetradiplon significa doblado en 4x2, que es exactamente como los estudios que hay de los dobleces de la sábana, que también se han hecho estudios sobre eso, porque es que se han hecho estudios sobre todo, pues encaja perfectamente con esa forma de doblar y lo que queda a la vista es la cabeza. O sea, es exactamente lo que se ve incluso en esta imagen bizantinas, se ve como una arruga de lo que es el traje, que encaja con una doblez de la sábana, que da la sensación de que lo interpretaron como si fuese una doblez. Y los reguerillos de sangre que hay justo en la frente se le ponen como si fuesen unos pelitos. No, y a mí lo que me llama la atención también es que tú de seguro has visto esas imágenes de la cristiandad griega, ¿no? Esas imágenes del oriente cristiano, justamente del tipo Pantocrátor, ¿no? Un Jesús poderoso, ¿no? Que está pues al mando, Jesús imponente, y en algunas, en las más antiguas, es como que tuviera un ojo más grande que el otro, y esto podría tener, según he leído, relación con lo que tú mencionas, que parece que él tenía lastimado un ojo según la sábana santa, ¿no? Entonces lo interpretaron como que tenía
quizá esa característica física. También algo he escuchado sobre las piernas, que a veces lo representaban con una pierna como un poquito más larga que la otra porque está flexionada. Es que está flexionada, y de hecho las imágenes que hay en la zona de Oriente empiezan a ponerlo cojo. Es algo muy grueso. De hecho, hay un trabajo que fue galardonado como un cum laude por la Universidad de Valencia, de Jorge Manuel Rodríguez Almenal, que es o era el presidente del Centro Español de Sinología, ahora es el presidente de honor, que hizo un trabajo, como digo, de artístico, de lo que precisamente apunta a esto. Apunta a que al recorrido artístico histórico, es un trabajo de historia y de arte, es de historia del arte. Y vamos, ves el trabajo y te queda clarísimo, pero clarísimo, que la imagen que tenemos hoy en día de Jesús es que viene de la Semana Santa. O sea, queda muy muy claro, y como digo, fue galardonado por la Universidad de Valencia, que es una universidad que es de todo menos cristiana, quiero dejarlo clarísimo. O sea, las universidades españolas, igual que pasa en América, ahora mismo están tomadas por una ideología que sería todo lo contrario al cristianismo. Pues le dieron cum laude, o sea, fue galardonado con cum laude. Es un trabajo extraordinario, o sea, un trabajo realmente espectacular, de Jorge Manuel Rodríguez, por si alguien quiere buscarlo, del Centro Español de Sinología. Mira, qué interesante, sobre todo por las características de la institución, que más bien a esa institución por ideología como que no le convenía que esto saliera. Sí, por eso es sorprendente que le dicen, tuvo que ser un trabajo, tiene que ser un trabajo realmente muy bueno para que le den esa puntuación. O sea, las cosas como son. O les llegó el recuerdo de que tenían una bisabuela cristiana y les dio penita. Pero bueno. Nos hemos quedado en la segunda adaptación y hay 8. Jesús sacramentado, nunca mejor dicho. Jesús sacramentado. Que hay 8 además, y la última os va a sorprender. La última adaptación. A ver, por favor. Vale, como digo, vamos a seguir continuando. Llegó el siglo XXI, se hizo la restauración que mencioné antes, o como digo, había muchos ácaros destruyéndolo, pues se mandó a un equipo de especialistas comandados por la eminente Fluri Flamberg, que era una mujer alemana muy mayor, en ese momento era ya muy muy mayor, pero era la mayor experta del mundo de tejidos antiguos. O sea, no buscaron a una cualquiera. Se separó la tela de Holanda, se aspiró toda la porquería que había entre la sábana y la tela de Holanda, y eso fue eso que aspiraron, toda esa materia que aspiraron, es con lo que después se hicieron durante 14 años o 13 años o así, todas las pruebas de ADN, ¿no? del material que aspiraron de la sábana en ese momento. Como digo, se hizo un trabajo sobre el tejido, que se había hecho uno en los años 70. Esta mujer lo mejoró. Y como digo, era un tejido pues de los que había en Oriente en el siglo I y que no llegaron hasta Europa pues, hasta el siglo XV. O sea, otra prueba más de que no podía ser de carbono 14. Pasó un par de años después, pues apareció unos profesores de Estados Unidos llamados Sue Benford y Joe Marino. Esto era un matrimonio, ella murió hace unos años. Joe Marino tiene una de las mejores páginas que existen de la Sábana Santa también. O sea, es un auténtico estudioso de la sábana, además que ha investigado, él tiene investigaciones hechas. Como digo, estos dos profesores, pues investigando las fotos de alta resolución, que les costó una pasta conseguirlo, las cosas como son, pues descubrieron que donde se había hecho donde se habían tomado las muestras para hacer la datación del carbono 14, pues había remiendos. O sea, los infrarrojos revelaban que había algodón. Y esto, cuando salió la publicación, pues hubo a una persona que la cabreó mucho, que fue a Raymond Rogers. Raymond Rogers era el químico más importante que había comandado los estudios del SPUR, porque ¿qué ocurre? Que este hombre trabajaba en el laboratorio de los Álamos, que era uno de los laboratorios donde se había hecho parte de las investigaciones, y él conocía personalmente a algunos de los que habían hecho la datación de carbono 14, entonces se lo tomó como que sus compañeros pues no se habían dado cuenta de eso a la hora de hacer la datación. Entonces se lo tomó muy, muy mal. Él dijo que eso era una tontería, que podía desmentirlo en 5 minutos, porque él tenía acceso a fibras que se habían guardado de ese momento, que estaban en el laboratorio de los Álamos. Entonces él acudió al laboratorio de los Álamos dispuesto a desmentir a estos dos malintencionados, a estos dos cristianos que no sabían lo que eran. Este hombre era agnóstico, y lo que descubrió es que tenían razón. Descubrió que cuando se puso a mirar las fibras, que había
algodón. Realmente era muy difícil de ver, era prácticamente imposible. Entonces él hizo un trabajo que fue su último trabajo porque falleció, que también tenía cáncer. Y lo que descubrió, pues, que había un remiendo que a simple vista no se ve. Cuando tú ves el trabajo está publicado en la revista de química termodinámica, Termoquímica Acta, esta revista es una revista importante de química. Pues ahí puedes ver fotos, podéis buscarlos, pones Ramon Rogers Termodinámica Acta y veis el trabajo, está gratuito, se puede descargar de internet. Y veréis una serie de fotografías. Cuando se ven a simple vista las fibras, se ven perfectas, o sea, no ves nada. Pero cuando este hombre las introducía en agua, se dividían. El algodón estaba empapado de una goma que era para tintarlo, para darle el color del lino. El lino era más antiguo y estaba amarillo, el algodón era más blanco porque era moderno. Entonces lo que habían hecho es que habían tintado ese algodón y habían unido las fibras de una forma magistral. Entonces este hombre descubrió eso, determinó, fue capaz de identificar la goma, era un tinte americano, era una goma americana, obviamente tenía que ser moderno. ¿Y qué ocurre? Pues que eso ya invalidaba completamente el trabajo. O sea, si las adaptaciones se habían hecho sobre remiendos de algodón, está claro que el resultado era el antiguo del lino más el moderno del algodón, aparte de lo que ya se había descubierto de la contaminación bacteriana. O sea, ya había dos cuestiones que la ciencia determinaban de que podían manipular en lo que era la datación del carbón 14. También ha habido otro investigador que también amplió este trabajo de Subvenford y Joe Marino, que se llama Tristan Casabianca, es un investigador francés de la Universidad de Aix en Marsella, que también hizo un trabajo sobre que esta zona pues era heterogénea, o sea que había como distintos tejidos. El trabajo de este hombre es diferente al de Joe Marino. Y fue publicado este trabajo en la The Europe Journal, una revista francesa de ciencias. Bueno, como digo, pues Raymond Rogers hizo ese trabajo y aprovechó y hizo la tercera datación de la sábana. ¿Cómo fue la datación que hizo Raymond Rogers? Pues veréis, hizo una datación por vainillina. La vainillina es una sustancia orgánica que tienen las plantas que se va degradando con el tiempo. O sea, un tejido, cuanto menos cantidad tiene de vainillina, es que es más antiguo. Más o menos aproximadamente sobre los 1500 años desaparece. Él estuvo haciendo distintas pruebas porque según la temperatura en la que hubiese está conservada, pues podía durar más o menos. Calculó que a unas temperaturas muy altas de conservación, pues la lignina de la vainillina desaparecía en unos 1200 años. O sea, y tengo que decir que en la sábana no había nada. O sea, en las fibras de la sábana no había nada de lignina. O sea, si la sábana se hubiese conservado a temperaturas altísimas, tenía que tener como mínimo 1200 años. Si se hubiese conservado en temperaturas muy frías, podía llegar a durar hasta unos 3200 años. Pero vamos, obviamente no había nada, por lo que estaba clarísimo es que la sábana tenía más de 1500 años. Él también hizo comparativas con una tela de Holanda, con tejidos medievales, también, y todas esas que eran más modernas, pues tenían su vainillina. Calculó que para un tejido de entre el año 1260 y el año 1390 tenía que tener al menos un 37% de lignina. Y, como digo, en la sábana no había nada. Lo que demuestra que es completamente imposible, cuando digo imposible, es imposible que fuese medieval. O sea, esta investigación, prueba que está revisada por pares y publicada, demostró que era imposible que fuese medieval. Obviamente se armó el pandemonium, salió gente diciendo que se podía haber equivocado con la identificación. Bueno, también su trabajo fue replicado por el doctor Robert Villarreal en 2011, para comprobar que el trabajo de Raymond Rogers estaba bien. Ya él había fallecido y ya no podía defenderse de los ataques. Entonces el profesor Robert Villarreal del laboratorio de los Álamos de Estados Unidos lo confirmó. Y esta, digamos, es una datación más, pero como digo, vendrían más. Bien, vamos a continuar con las dataciones 4
cuarta, quinta y sexta. Se hizo a principios de la segunda década de este siglo. Se hizo por la Universidad de Padova, en colaboración con las universidades de Bolonia, Módena y Udine, y por un equipo capitaneados por Giulio Fanti. Este hombre es quizá el que está encabezando las investigaciones más modernas de la Sábana Santa. Y pues fueron unas dataciones basadas en análisis Raman y de IFTR, que son dos análisis específicos de electrometría y de química, más otro análisis mecánico multiparamétrico de las características mecánicas del lino. Pues obviamente lo que salió en estos tres análisis es que eran de entre el siglo -1 y el siglo II. Esas fueron, o sea, en el siglo I es totalmente compatible y tienen un nivel de confianza, estas tres dataciones, de un 95%. O sea, de un 95%. Después llegaron en 2014 por los trabajos de ADN, que demostraron que el recorrido de la sábana había sido el correcto. Se armó un follón tremendo. A las personas que habían hecho estos trabajos los amenazaron con ser expulsados de la universidad, de quedarse sin trabajo. O sea, para contentarlos, tuvieron que hacer una modificación 2 años después, en el que no modificaron nada de lo que era el trabajo, pero hicieron un añadido en la publicación, que los resultados de ADN no servían para datar que fuese del siglo I. Es cierto, o sea, el ADN no indicaba que fuese del siglo I, pero cuando el ADN de personas y plantas te indican que hay ADN de la zona de Oriente Medio, de la zona de Turquía, de la zona de Grecia, pues obviamente está corroborando eso. Pero bueno, les obligaron a hacer esta puntualización para no perder, digamos, sus trabajos. Esto es para que veáis la libertad académica que existe hoy en día. Y llegamos a la séptima de las dataciones. Esta es una investigación realmente muy, muy curiosa. También se la debemos a la Universidad de Padova. Todas las últimas investigaciones se las debemos a la Universidad de Padova. Que como digo, esta universidad pues está desesperando a los negacionistas. Y fue una publicación increíble, publicado en la revista The Journal de Cultural Heritage, como digo, en 2019, estamos hablando ya de épocas muy, muy recientes, que se analizaron unas partículas de una aleación muy particular de oro y de plata llamada electrum, que fueron encontradas por el equipo de John Jackson en 1978. O sea, los que hacían lo de la tridimensionalidad, pues encontraron estas partículas de oro y plata, que son unas partículas muy, muy concretas, y las identificaron como pertenecientes a unas monedas bizantinas que habían estado en contacto con la sábana. ¿Qué tienen de especial? De hecho, cuando se salió esta publicación hubo un lío porque años anteriores había gente que decía que había identificado unas monedas en los ojos. No, esto no tiene nada que ver con aquello, ¿eh? Esto es que había unas monedas de la época bizantina que habían estado en contacto con la sábana y habían dejado restos de estas aleaciones de oro y de plata. Pues, bueno, ¿qué ocurre? Porque estas monedas, que son unas monedas muy concretas, existieron en la zona de Constantinopla y solo en esa zona durante los años 1028 y el año 1204. O sea, ese fue el periodo en el que estuvieron estas monedas. La época de las cruzadas. Un poquito antes. La cuarta cruzada que llevó a Constantinopla hizo... Que esto no es que sea una datación en sí, pero es una vez más es otra prueba más que indica que la sábana era anterior a la fecha en la que la datación del carbono 14 pues la ponía. Por tanto, la sábana tiene que ser, obviamente, pues anterior al siglo XI. Es lo que indica este estudio. Pero, y como digo, llega la octava datación. La octava datación es la mejor de todas. De todas las dataciones que se han hecho, esta es la más fiable, es la más precisa, es la más moderna, con la técnica más moderna, una técnica que posiblemente va a acabar sustituyendo al carbono 14. Que también obviamente se la debemos a lo que es la Universidad de Padua y también a los investigadores del Consejo Nacional de Investigación Italiano, el CNR, como digo, en colaboración con Giulio Fanti de la Universidad de Padua, que también lo publicaron en la revista Heritage, pues una datación que fue publicada en abril de 2022. O sea, estamos hablando de que esta datación tiene poco más de un año. No se ha enterado absolutamente nadie, cuando es la datación más precisa y más importante que se le ha hecho a la Sábana Santa. Esta datación consiste en lo que es por dispersión. Es mediante la inspección de la degradación estructural
mediante la dispersión de rayos X de gran angular. Este sistema se llama WAXS, WAXS. Es el sistema, digamos, con el que se llama este tipo de datación. Es tan precisa como el radiocarbono, o sea, la precisión es la misma que la del radiocarbono. Es mucho más fiable. El radiocarbono, ya hubo un estudio de William Meckham a principios de este siglo. William Meckham es un investigador, el mayor arqueólogo especializado en Asia Central y Oriental, que estaba harto de ver dataciones que salían mal, y hizo una investigación y descubrió que solo un 60% de las dataciones son fiables, y de las que son menos fiables son las de los tejidos. Y, bueno, eso sería casi para otro programa. Como digo, es tan precisa, es mucho más fiable que la datación por carbono 14, y además tiene la ventaja que la puedes repetir cuantas veces quieras. Puedes repetirla 2, 3, 20 veces para comprobar que está bien, porque no requiere ninguna destrucción. La técnica WAXS también se puede hacer en fibra de tejido muy pequeño. O sea, solo necesita una línea de tejido incluso inferior a 1 milímetro. O sea, con prácticamente nada puedes datarlo, y además no le afecta, o sea, no la destruye, y tampoco le afecta la contaminación orgánica. O sea, es un sistema de datación absolutamente bestial, y que se puede realizar en cualquier sitio, incluso en bordes. Y si alguien se lo pregunta, estas dataciones se hicieron sobre hilos recogidos, como mencioné al principio, de la restauración de 2002. O sea, hilos que se tomaron cuando se hizo la restauración que están conservados en la archidiócesis de Turín, pues son los que se han usado para todos estos estudios. Y por supuesto, ya lo imaginaréis, pero los resultados de esta datación dijeron que era del siglo I. O sea, ya esta es la última datación, es la más moderna. Esta la podéis descargar, está en línea, está gratuita, por los laboratorios del CNR de Bari. Y con ¿Está en qué idioma? ¿En inglés, en italiano? Pues español. Lo leí hace algo, como yo lo traduje, ¿no? Creo que está en italiano, me parece. Pero vamos, el Google Translation es maravilloso. O sea, ¿cómo la podemos ubicar si tienes algún sitio donde colgarlo, te puedo pasar el enlace donde se descarga? Por supuesto que sí. Pues te lo paso y lo puedes compartir, y cualquiera se lo puede bajar, para que incluso aquellos investigadores que escuchen este programa y que digan que quieren ver cómo está hecho, pues sin ningún problema está publicado de forma gratuita para que cualquiera pueda revisar el trabajo de datación. Excelente, Alejandro. Entonces, lo que esto quiere decir es que los más recientes, de los que curiosamente no se habla en la prensa, no los mencionan en grandes documentales de los canales que quieren ser voceros casi únicos de la cultura, la historia y la ciencia, ellos no lo publican, pero ha ocurrido que en esta última datación se confirma que se trata de un tejido del siglo I. Interesante. Justo realmente todas las dataciones, menos la del carbono 14, han apuntado hacia la autenticidad. La cromática, la multiparamétrica, que eran 3, o sea, las 3 que se hicieron por la Universidad de Padova, ahora esta. Todas las dataciones han dado que eran del siglo I, menos la del carbono 14, y ya hemos visto que la del carbono 14 pues tenía muchos problemas. Exactamente, Alejandro. Quiero agradecerte por nuevamente estar comentándonos sobre estos temas, diversos temas en realidad hemos tratado en todo el amplio recorrido que tiene Misterios al Anochecer. Hemos hablado de la Atlántida en su momento, hemos hablado del origen de la escritura, hemos hablado hasta de la caída del Imperio Ruso, hemos hablado de distintas temáticas, y yo te quiero comprometer, porque yo soy así, a que haya una siguiente ocasión para hablar sobre justamente, nuevamente, la Atlántida. También he hablado de ello, voy a procurar también establecer contacto nuevamente con Giorgio Díaz Montejano, el mayor... Ese es el mejor que te puedes hablar con él, desde luego. Exactamente, solo que justamente es el por mayor eso experto del mundo. El mayor atlantólogo, sino que él es una persona también que está excesivamente ocupada, justamente... Y tiene problemas de salud. O sea, lamentablemente está teniendo muchos problemas de salud. Y saludo para él. Sí, pero quizá como una cuestión final, una cuestión de cierre. ¿No te parece como si todo esto que hay en la sábana santa
Santa, todo lo que se ha encontrado, obedeciera a una planificación superior, digamos, habrá quienes hablen porque ven extraterrestres en todo, los aliens están ahí, o no sé, o alguna entidad que hubiese querido dejar plasmado. Sé que esto es totalmente anticientífico, ¿no? Pero digamos, ¿no te parece? Mira, todo encaja de una manera ya hasta, no sé, que te sobrecoge, porque que estén ahí, digamos, los restitos de no sé, de fragmentos de monedas bizantinas, como que todo te lleva, es como un camino trazado, como si la sábana santa obedeciera a una creación superior, a una planificación superior, llámala sobrenatural, extraterrestre, divina, lo que sea, no sé, a mí me da la impresión, porque todo está tan bien calzado que esto no se halla así en otros elementos arqueológicos o históricos. Desde luego, bueno, para empezar, tenemos que dejar claro que no sabemos cómo se ha hecho. O sea, ahí ya, digamos, la ciencia de momento nos ha fallado. En ese sentido, la ciencia del siglo XXI de momento nos ha fallado en determinar cuál ha sido el proceso en el que se ha formado esa imagen. No se ha podido replicar con sus características. Podemos tener copias que se vean muy parecidas, pero no son iguales. Entonces, claro, cuando todas las opciones posibles se han descartado, lo imposible, por raro que parezca, puede ser una opción. O sea, no hay que descartarlo. Y eso es así, lo que parece imposible, no lo imposible, sino lo que parece imposible, mientras no se descarte del todo, y si no hay más opciones, pues puede ser lo acertado. Desde luego hay cosas extrañas, como cuando hubo un incendio, aquel extraño incendio en la Catedral de Turín, que un bombero fue capaz de romper el cristal de vidrio blindado con una maza en un tiempo récord. Que después algunos de los hombres más fuertes del mundo intentaron replicar esta hazaña y solo uno lo consiguió, y tardando más del doble de tiempo de lo que tardó el bombero. Y después el bombero incluso lo intentó de nuevo y ni por asomo, o sea, no pudo hacerlo. O sea, es como si aquel día algo le hubiese dado fuerzas o hubiese debilitado el cristal aquel. Y además que se puede decir, no, pero es que el cristal a lo mejor no era lo bueno que se suponía. No, los restos del cristal se encontraron y se analizaban y estaban bien. O sea, después del incendio se recogieron. E incluso se vendieron algunos. Hay pedazos de ese cristal en algunos sitios, en algunas colecciones. Me imagino que lo tienen como reliquia santa. Exacto, sí, no sí. tocan, lo soban, como que... Sí, existen algunas colecciones donde te encuentras un trozo de cristal mugriento quemado y dices, ¿tú eso qué es? Y dices, eso es de la urna que cubría la sábana santa cuando se quemó en el incendio de los años 90. Pues, a falta de una astilla de la cruz de Cristo, cosas así. Sí. Ahora, Dios mío, ¿no? La humanidad no cambia. Pues el bombero aquel consiguió una hazaña. O sea, puede ser que haya algo detrás de todo eso. La sábana la ha intentado destruir varias veces. Incluso le hicieron una misa negra, satánica, en la iglesia. Hay un libro que se llama Ataque a la Síndone, un libro que está en italiano, exclusivamente, que te relata, digamos, muchos de los intentos de destrucción que ha sufrido, que la gente no lo sabe. Por eso no está a la vista. En una de las obstrucciones detuvieron a uno que quería destruirla, que su intención era destruir la sábana, hace ya bastantes años. O sea, ha habido fuentes, gente que ha intentado destruirla. Pero no han podido, y eso es lo importante. Justamente aquí acabo de descargar, me has enviado el enlace y está, bueno, en inglés. X-ray dating of a Turing Schroeder sample. Yo siempre con inglés. Yo es que lo tengo descargado en español, pero yo creo que es porque a lo mejor lo traduje de forma artificial, puede ser. Sí, porque todo está en inglés, o sea, lo voy a entender 100%, no te preocupes. Vale. Y sí, no solamente eso, sino que está en formato PDF para los que quieran guardarlo en sus archivos ahí científicos, o también está directamente, o sea, lo puedes traducir, lo copias, lo pegas en un traductor de tu preferencia. Sí, en realidad interesante, ya saben. Bueno, la página que te he dado es donde está el enlace para descargarlo. Sí, lo he descargado. Resumen o algo así. Sí, lo he descargado también. Sí, es la página directamente del centro MDPA, sí, exacto. Acabo de verlo. Estoy muy anglo hoy día, no sé qué me pasa. Pero sí, justamente
Para quienes lo escuchan en la radio, claro, estamos separados en el sentido de que no ven la imagen, no hay acceso a enlaces, pero de ahí ustedes han de saber, y si no, ahorita se me enteran, que todos los programas son colgados más temprano que tarde en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, y ahí en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que ustedes accedan. Simplemente le dan, si quieren descargarlo en PDF, en algún otro formato, y lo pueden traducir si es que no entienden pues este idioma anglosajón que todo lo conquista. Así es, Alejandro, por favor también invítanos a visitar tu excelente canal de YouTube, que yo sé que se va a reactivar pronto, ¿no? Sí, eso pretendo. Pues sí, mi canal es El Árbol Rojo, EAR. Y sí, es un canal pues que toco temas de historia, temas de misterio, también algunos temas sociales. Y también pues tengo libros de fantasía para aquellos que les guste la fantasía, que se venden en Amazon, llamados Amal y Venta. Son 3 libros como digo, de fantasía, pero no son fantasía para niños, ¿eh? Lo quiero dejar claro de que no es un libro para regalar al sobrino de 8 años. Y como digo, pues espero que si a alguno se interesa, pues que les guste. Exactamente, ya saben, busquen Amal y Venta en Amazon. Amazon, y por ahí simplemente pongan Amal y Venta. Están los distintos libros como El Don, por ejemplo, y otros más. El Don, el Martillo, el Señor del Trueno y Las Armas de la Humanidad. Una trilogía, ahora que están tan de moda los trillos. Estoy escribiendo el 4. Todavía me quedará un año así para terminarlo. Un cuarteto, caramba, qué divertido. No, son 5. En total serán 5. Caramba, un quinteto, esto ya es ya toda una reunión. Está pensadísima, la historia entera está desarrollada, solo hay que desarrollarla. Exactamente, como Harry Potter con todos sus libros. Muy bien, Alejandro. Vamos después a hablar de otros temas, también del libro de Urantia, por supuesto que sí. No se nos va a escapar ese tema en futuras intervenciones en Misterios al Anochecer. Muchas gracias y saludos allá hasta Málaga, en España. Por cierto, dicen que ahora en España están con un calor sorprendente. Normal, la verdad es que es lo normal para esta época. Es que la gente se olvida de un año a otro. Es lo que ocurre. Realmente no está siendo un año, yo pienso, al menos aquí en Málaga, especialmente caluroso. Aquí siempre tenemos una serie de días que ocurre lo que se conoce como terral, que es un aire caliente que viene de la meseta, y eso, sumado a la humedad de Málaga y a un juego que puede alcanzar temperaturas de 40 grados, es horrible. Y este año solo hemos tenido 2 días terral y ha sido con unos 31 o 32 grados, o sea, nada del otro mundo. O sea, es cierto que en Córdoba se ha habido un par de días que han llegado a los 40 grados, pero que es normal allí. O sea, es que eso es lo normal. En Córdoba se conoce como la sartén de Andalucía por algo. O sea, realmente los medios de comunicación siempre están alarmando de que es más caro. Está haciendo un verano normal y corriente. Incluso yo diría que no es de los más calurosos que yo he vivido. O sea que como dicen en España... Y del montón bajo incluso. O sea que como dicen en España, están ahora bien a gustito. No, hace calor, pero es que, vamos a ver, yo vivo en la capital de la Costa del Sol. O sea, no se llama así por gusto, no se llama así por su brisa fresca en verano, sino que en julio y agosto pues hace mucho calor. Interesante. Están casi caribeños. Muy bien, Alejandro. Un fuerte abrazo nuevamente. Ya saben, El Árbol Rojo, EAR, en YouTube. Y pues después esto lo pueden revisar, compartir, todo lo que quieran en Misterio Infinito Perú en YouTube también. Listo, Alejandro, estamos conversando en una próxima ocasión. Muchas gracias, Fernando. Nos veremos. Gracias a ti. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.